con una mente abierta, un corazón dispuesto para recibir lo que el Señor tiene en este día para usted. Porque Dios tiene un mensaje, una palabra día a día que viene a confortarnos y a darnos aliento de vida. Gracias por la oportunidad que nos da de poder servirle, y también usted para transmitir los programas, transmitir los videos a sus amigos, a sus hermanos, a sus compañeros, y que la palabra del Señor siga corriendo como lo desea Dios, que el Evangelio sea predicado por toda la tierra, todas las gentes, de todas las razas, de todos los lenguajes, que la palabra de Dios sea publicada en una manera especial al mundo. Hoy vamos a hablar sobre el Salmo 119, versículo 71, que dice a la palabra: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El tema que quiero impartir con usted es: cuando nos humillamos a Dios, Él nos levanta. ¿Escuchó? Cuando nos humillamos a Dios, Él nos levanta. La Biblia nos enseña que cuando nos humillamos, Él nos va a levantar, y dice, y ponernos en alto, porque cuando nos humillamos, reconocemos nuestra verdadera necesidad espiritual. Cuando nos humillamos. Cuando no nos humillamos, entonces no reconocemos nuestra condición. Pero cuando nos humillamos, reconocemos nuestra impotencia, nuestra incapacidad, reconocemos nuestra pobreza espiritual y acudimos a la fuente de la riqueza espiritual, que es el Señor. Así que es muy importante ver, ¿verdad?, que cuando nos humillamos, reconociendo nuestra verdadera necesidad espiritual, reconociendo que Él es el único que puede levantarnos de la miseria en que vivimos, tanto en lo natural como en lo espiritual. Porque en ocasiones en lo natural vivimos en la pobreza, en la enfermedad, en una serie de privaciones de necesidad, de cosas que necesitamos para sobrevivir, o en ocasiones necesitamos en una miseria de enfermedad, de dolor, de aflicción, o a veces de una pobreza espiritual, de tristeza, de amargura, de decepción, de desilusión, una serie de cosas que en la vida enfrentamos. Por lo tanto, es muy importante la humillación, es muy importante que Dios nos baje un poquito de la mula para que nosotros aprendamos a reconocer que Él es el Señor, que Él es el que reina. Él es el jefe, Él es la autoridad máxima. Así que es importante, mi amigo, mi hermano que me escucha, que preste atención a este texto. Salmo 119, versículo 71. La primera frase del texto dice: bueno me es haber sido humillado. Bueno, el hombre aquí, o el salmista, reconoce que para él, en su concepto, ¿verdad?, de sentirse en la miseria y sentirse en la pobreza y sentirse en una situación precaria, para él en su convicción era bueno que el Señor lo hubiere humillado, que el Señor lo hubiere bajado, porque así, de esta manera, estamos en condiciones de ser ministrados por Dios, porque finalmente las necesidades nuestras, todas de carácter natural, físico, moral o espiritual, la solución es el Señor. Qué bendición, amigo, amiga, qué bendición es reconocer que solo Dios es el único que puede levantarnos de la miseria espiritual. Es el único. En una de las fracciones de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquella persona que reconoce su pobreza espiritual, su condición espiritual, su condición precaria y desastrosa, si reconoce y se humilla, el Señor trae perdón, el Señor trae paz, el Señor trae seguridad
de perdón, de aceptación, de recibimiento en su familia. Y obviamente espiritualmente somos confortados. Porque la miseria espiritual, escuche bien, porque la miseria espiritual no nos permite salir del hoyo en que el pecado nos tiene dominados. Hay gente que el pecado los tiene dominados en todos sentidos. En una pobreza extrema, en una situación económica precaria, en una situación moral amargado, triste, derrotado, inseguro, infeliz. Y a veces la situación es terrible, la situación es deplorable. Pero cuando aprendemos que el Señor es el que nos está humillando, es porque Él quiere levantarnos. Él quiere traer sobre nosotros su bendición, su cuidado, su protección, su ayuda. Él quiere abrir los ojos para que aprendamos a ver y a entender las cosas. Qué importante, mi hermano, mi amigo que me escucha, es que cuando usted se siente ya quizá al borde de la destrucción, clame, abra su corazón a Dios, tienda su clamor al Señor. Él lo va a levantar, Él lo va a fortalecer, Él le va a solucionar sus problemas morales, físicos, espirituales, terrenales, materiales. Él va a abrir puertas de bendición. Pero tenemos que reconocer que Él es el que reina. Tenemos que reconocer que Él es el único que puede solucionar el problema de nosotros, porque somos su creación. El hombre no puede solucionar los problemas nuestros. Es imposible que el hombre pueda solucionar. Si bien es un canal, es un conducto, sí, pero no puede solucionar el problema real de la vida del ser humano. Solamente el Señor puede solucionar perfectamente bien los problemas que nos acosen en la vida. Pero, escuche bien, pero la bendición llega cuando nos humillamos. El que se humilla será ensalzado. La bendición llega cuando nos humillamos y clamamos por la intervención de nuestro Dios, aprendiendo a reconocerlo a Él, que Él es el único que puede ayudarnos, el único que puede sacarnos del pozo de la desesperación, como decía el salmista David. Es el único que puede traernos la paz, la tranquilidad, el que nos puede tocar nuestros hombros y decirle: tranquilo, calmado, yo estoy contigo, yo te voy a bendecir, yo te voy a ayudar, yo te voy a proteger. Cuando aprendemos eso, estamos en condiciones, como decía, ¿verdad? Porque dice: para que aprenda tus estatutos. Mientras no nos encontramos en una situación pésima, en una situación precaria, en una situación difícil, a veces es difícil que podamos aprender las lecciones de la vida. Porque si dijéramos la enfermedad, el Señor llevó nuestras enfermedades. A veces las enfermedades vienen por la mala administración de nuestros cuerpos. Las enfermedades nos tocan en ocasiones porque nosotros somos malos administradores de la vida que tenemos. Comemos lo que no debemos comer, bebemos lo que no debemos beber, hacemos cosas que no debemos hacer y luego viene la queja por causa de nuestra mala administración. Pero sin embargo, a pesar de todo, en medio de las situaciones críticas, tenemos la ayuda de parte del Señor. Tenemos la intervención de parte del Señor. Nos da la sabiduría, nos da el entendimiento, nos da la fuerza, nos da la capacidad, nos da gente que nos ayude a solucionar los problemas. Dios es un Dios de amor y Él nos ama por encima de todas las cosas. Decía el salmista en la segunda parte, porque dice: para que aprenda tus estatutos. Ahora, cuando verdaderamente, escuche bien, nos humillamos, el Espíritu Santo nos enseña a través de la revelación del Espíritu
la enseñanza que Dios ha puesto a nuestro alcance. En ocasiones quizá la enfermedad sea una lección para aprender tu paciencia, para aprender tu credibilidad, para aprender tu paciencia en la espera de la solución. Puede venir por una parte divina, que el Señor de repente toque tu cuerpo y te sane, o de repente en ocasiones ponga a la persona indicada para que atienda tu problema. Me recuerdo muy bien de una situación que pasó en casa por el año de 1900, paréceme que fue el 53. Un año después de haber llegado a Baja California. Hubo una situación de una tormenta que hizo un desastre en Mexicali y a consecuencia de la muerte de mucha gente y animales y todo, se desarrolló una enfermedad. Y murió mucha gente, entre ellos murió una de mis hermanas y casi se va el hermano tercero en mi línea. Yo soy el primero, digo el segundo, yo soy el primero y el segundo casi se va, ya eran los puros huesos y definitivamente habíamos invertido todo lo que ganamos en el campo para las medicinas, pero mi hermano no se aliviaba. Se aliviaron muchos otros hermanos y hermanas, pero mi hermano no se aliviaba. Y un día mi papá, cortándole el pelo a un señor que se llama Tirso, Don Tirso le decíamos nosotros, sale mi hermano caminando y apenas, haz de cuenta una calaca, todo débil mi hermano, y le dice Don Tirso a mi papá, pues ¿qué tiene el Mayo? Si nos conocíamos, el Mayo. ¿Qué tiene el Mayo, don Manuel? Y ya mi papá le platicó, ay, don Manuel, la medicina está allí, ve esa planta, dele un té de esa planta y le aseguro que el chamaco se le va a aliviar. Mi papá le creyó a Don Tirso, agarró esa planta, hizo un té y le dijo, ve a la tienda y cómprate 2 cafeaspirinas y dáselas al muchacho. Y mi papá fue y trajo las pastillas, se las dio y miren, como si le hubieran puesto un tapón a mi hermano después de estar con el chorro continuamente. Sanó mi hermano y gracias a Dios ahora él vive, está en Ciudad Constitución, Baja California Sur. Yo tengo 75 años, él tiene 72 o 72 hacia los 73. Fíjese usted. Una planta era la solución. Muchas veces tenemos enfrente la solución, pero a veces ignoramos esas cosas, las ignoramos totalmente. Escuche bien. Y entonces entendemos la palabra de la Biblia. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. A veces quizá Dios está hablando a nosotros, o Dios está enviando a alguien a nosotros, porque Dios trabaja de muchas maneras. Se había olvidado que Dios es el dueño de todas las cosas, de las plantas, de los árboles, de las semillas, del mar, de todo. Se le ha olvidado, es el dueño. Muchas veces pone personas en nuestro camino para que nos ayuden, para que sean los vehículos, para que encontremos solución a nuestros problemas. Dios es el Señor y es el dueño de todas las cosas. El asunto es, amigo, amiga, es aprender, es por oír. La Biblia dice que el oír es por la palabra de Dios. A veces Dios pone la palabra, Dios pone la persona y nos está hablando, pero a veces nosotros no escuchamos. El salmista decía, porque dice, para que aprenda tus estatutos. A veces tenemos que aprender a escuchar a Dios de las diferentes maneras en que Dios nos habla, en que Dios actúa. Mis hermanos, mis amigos, vale la pena humillarnos delante de Dios, porque Él tiene el poder de sacarnos del hoyo en que hemos caído por causa del pecado, y tiene la enseñanza correcta para que vivamos de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios.
Él tiene la solución. Tenemos que aprender de Dios, que en ocasiones quizá nos humille, pero es con el fin de levantarnos, es con el fin de bendecirnos, es con el fin de salvarnos, es con el fin de sacarnos de los hoyos muchas veces que cavamos y caemos en ellos. Mi amigo, abra su corazón a Jesucristo, recíbalo en su corazón, permita que Él entre a su vida y le salve de esa miseria en que usted vive. Permítale al Señor. El Señor le ama. El Señor le quiere. El Señor está con los brazos abiertos para bendecir su vida. Mi amigo, mi hermano, muchas gracias por prestarme atención. Enseguida vamos a hacer nuestra oración de costumbre. Si el Señor no ha venido para mañana, estaremos aquí nuevamente. Dios le bendiga.